Ok, continuamos con el curso de Adobe Photoshop CS6, estamos en la clase número 20 y vamos a aprender a utilizar la herramienta del bolígrafo, la herramienta de la pluma. Ok, el acceso directo es presionando la tecla P en el teclado. Recuerden que cada herramienta tiene un comando de acceso rápido por teclado, simplemente deben dejarle el mouse encima para que en el highlight, en ese resaltamiento de esa caja de diálogo, nos diga cuál es la herramienta de acceso directo, pues para activar esta opción. La herramienta de la pluma o el bolígrafo, vamos a llamar la pluma porque es la traducción real del Photoshop, es una de las herramientas básicas que van a utilizar virtualmente casi siempre cuando estén trabajando en Photoshop, sobre todo si están utilizando Photoshop para retoque en postproducción o en fotografía. En este caso yo tengo tres ejemplos por acá que vamos a tratar de finalizar, se los voy a dejar como tarea al finalizar la clase. No se asusten, va a ser muy sencillo realizarlo, pero para comenzar en un proyecto nuevo me voy a dirigir a la pestaña, voy a crear un archivo nuevo, me voy a posicionar sobre la opción a medida y voy a crear un archivo de 800 píxeles por 800 píxeles con una resolución de 300 y estamos trabajando en RGB. Voy a presionar OK y vamos a explicar un poco sobre la teoría de la pluma. Al presionar la pluma se nos va a activar la herramienta y vamos a tener varias opciones acá arriba. Lo primero que hay que hacer es cambiar la opción del trazado o del path y lo vamos a cambiar a la forma, ok, al sólido, y vamos a crear un sólido. Ya vamos a ver todas estas opciones, ok. Entonces en primero vamos a crear por acá y fíjense que al hacer clic por primera vez hago un primer punto, inmediatamente se crea una capa nueva que, aunque no hemos visto la capa o la clase de las capas aún, se está creando una capa nueva. El siguiente clic va a ser va a crear una línea opuesta y simplemente voy a dibujar formas que se van a rellenar. Ok, se van a rellenar con el color que tengo asignado. Ya he cerrado esta forma, vamos a repetir el paso otra vez y voy a crear una forma de un color rojo, por ejemplo. Esta la hemos creado de color rojo y voy a hacer que la nueva sea de un color azul. Ok, entonces fíjense, voy a crear la nueva forma. Primer clic es un clic normal, único, un clic seco. Clic izquierdo del mouse o clic 1 y vamos a ir agregando clics. En el momento que yo quisiera cerrar la forma, en este caso no está saliendo azul, ok, está saliendo rojo por la última forma que hemos creado, pero en el momento que yo quiera cerrar la forma me acerco y fíjense cómo el cursor tiene una pluma únicamente, pero cuando me acerco al área donde puedo cerrar, al vértice de origen, me aparece un pequeño círculo que me está indicando que ya puede cerrar la forma o la geometría que estás utilizando. En este caso el cursor cambia porque me puedo apoyar en un eje también, pero por ahora lo quiero cerrar. Y fíjense que lo hemos creado y que cada vez que creo un vector nuevo o cada vez que creo una forma nueva de dibujo vectorial con la pluma se crea una capa nueva. Fíjense que ahora quiero hacer un triángulo y se me crea lo mismo. Ahora quiero tratar de hacer una letra G, a ver, de GoF3 Studio. Vamos a hacerla por acá. La cierro y fíjense que la puedo hacer sin ningún problema. Por ahora me voy a adelantar un poco al menú de capas y con control voy a ir agregando capas a la selección. Con control presionado las voy a seleccionar todas y las voy a arrastrar a la papelera para eliminarlas. Ok, es lo único que vamos a ver de capas por ahora mientras seguimos trabajando. Entonces tengo por acá la herramienta de la forma. Esa es la herramienta de la forma y hay muchas maneras de utilizar la herramienta de la forma. Voy a crear nuevamente una geometría, un vector. Esta vez sí está saliendo azul porque ya no tengo un vector previamente seleccionado. Ok, fíjense que tengo el rectángulo, o perdón, esta geometría vectorial dibujada en este momento, y ahora voy a seleccionar, voy a crear otra justo por acá. Y tengo dos formas vectoriales, una fuera de la otra, es decir, si yo selecciono esta capa, puedo mover esta forma vectorial. Si selecciono esta capa, puedo mover esta forma vectorial. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si logramos lograr o intentamos lograr el mismo efecto de otra manera. Entramos al método de la pluma. Voy a crear nuevamente una forma similar. Y antes de crear una forma nueva, voy a cambiar por acá al método de forma y voy a seleccionar el método del trazado. Y voy a hacer un trazo por acá afuera. Aún no voy a hacer que se toquen. Fíjense que puedo tener dos formas completamente distintas, pero son dos formas que están dentro de una misma forma.
ok, apago la capa, se apagan los dos elementos que están dentro. En cambio, si apago una de las capas anteriores, solamente se va a apagar una, y por acá solamente se va a apagar una. Ok, ahora supongamos que queremos alterar la forma que está dentro de este vector complejo, porque dentro tenemos dos subvectores, ok. Entonces para ello no lo vamos a hacer dentro de la herramienta de la pluma, vamos a ver la otra herramienta, ok, porque la herramienta de la pluma es para dibujarlo. Esta es la herramienta de selección directa, que hay dos opciones, la herramienta de selección de trazado y la herramienta de selección directa. Voy a seleccionar primero la herramienta de selección directa para que veamos cómo podemos afectar esto. Si selecciono este vector, fíjense que no pasa absolutamente nada. El mouse es de color blanco. Pero si me apoyo un poco en las esquinas, yo puedo cambiar. En este caso lo estoy arrastrando a través de este eje, perdón, de esta arista, y puedo cambiar la forma del vector que estoy dibujando. Si en cambio me apoyo en un punto, puedo cambiar la apariencia de este punto. Incluso lo puedo superponer, y fíjense que cuando se está superponiendo está pasando algo extraño. Vamos a superponerlos un poco más para que veamos lo que está ocurriendo. Esta superposición viene determinada por el factor de superposición que tengamos acá arriba. Si yo despliego por acá, yo puedo seleccionar la opción para combinar las formas, y de esta manera un vector se está combinando con el otro. Si presionamos por acá y selecciono la opción de restar forma frontal, entonces voy a restar a la primera forma, le voy a restar la segunda forma que he creado, y esto todavía lo podemos seguir editando. Ok, podemos seguir cambiando la apariencia de estas opciones. Si yo presiono por acá y selecciono forma de intersección, pues el resultante que me va a quedar, o lo que va a quedar como área útil en la imagen que estoy trabajando, va a ser esta intersección entre estas dos vectores. Si yo cambiase la opción a la forma de excluir, pues va a ocurrir lo que estaba pasando por defecto según las opciones que yo tenía activadas dentro del Photoshop, que es este efecto de superposición en el que una se superpone a la otra y la intersección pues queda, entre comillas, vacía. Pero esta no es la única forma de mover las opciones. Si yo presiono por acá y vuelvo a activar la herramienta de selección de trazado, entonces ahora puedo mover todo el objeto. Y fíjense que puedo crear efectos realmente interesantes. Incluso puedo ajustar las propiedades, porque al cambiar de nuevo a la selección directa yo puedo ajustar los puntos de este elemento. Recuerden que yo puedo ajustar este punto por acá, este por acá, este por acá, este por acá, y ahora puedo crear este por acá, creando una nueva versión de una nueva geometría. Si vuelvo a la herramienta de selección de trazado, no la directa, entonces puedo seleccionar todo el elemento o el elemento que está atrás también, y siguen siendo parte de un mismo elemento. Así que es muy interesante, y esto tiene que ver mucho con la manera en la que se están combinando, o la manera en la que Photoshop está interpretando, es la palabra. ¿Ok? Es la manera como la que Photoshop está interpretando la interacción que tienen estas dos formas. Ahora bien, si yo quiero combinarlas, por ejemplo, que estén de esta manera, pero quiero que además se fusionen los componentes de esa forma, yo presiono la opción de fusionar, y ahora los elementos van a estar fusionados. Es decir, si yo selecciono, por ejemplo, la herramienta de selección directa, yo voy a poder seleccionar nuevamente los puntos y voy a poder editar un punto, pero fíjense que ahora hay un punto de ruptura allí, porque ya no puedo modificarlo porque se han fusionado las dos capas, ya no es un elemento aparte. De hecho, si trato de seleccionar un solo elemento, este por ejemplo, el otro va a venir por consiguiente con él, porque ahora forman parte de una misma estructura, de un objeto o vector inteligente. ¿Ok? Esta es la herramienta de pluma. Hay herramientas más adelante, un poco más avanzadas. Lo vamos a ver en la clase que viene, donde estemos repasando un poco más de las propiedades de la pluma. Pero antes de irme, quiero que creemos otra forma. Voy a crear otra forma por acá. Ya se ha creado. Sigo dentro del área de la forma porque sigo en el modo de trazado. Fíjense lo importante que es trabajar con los modos acá, que si yo cambio al modo de forma, por ejemplo, entonces ahora lo que estoy creando me está creando una capa nueva. Entonces si apago la capa compleja, es la capa compleja, vamos a apagar todas las capas. Esta es la que hice en combinación con muchas formas. Esta es la que hice más reciente en modo forma. Así que queden muy claro estas opciones. Luego simplemente podemos seleccionar por acá y cambiarle el color. Yo puedo seleccionar doble clic en la capa, que las controlaremos más adelante, y entonces yo podría cambiarle los colores
a las capas para crear efectos un poco más simpáticos en la composición que yo esté armando. Esto es una herramienta muy útil a la hora de construir logos, siguiendo los pasos que hemos utilizado para crear las geometrías, aun cuando no sabemos crear curvas, porque eso lo voy a dejar para la clase que viene, ya que resulta un poco más complejo y no quiero ir abordando todos los temas de Photoshop. Muy importante que controlemos la herramienta de la pluma en su función principal, la herramienta de la pluma, no vamos a utilizar las demás. ¿Ok? Y luego la herramienta de selección libre o la herramienta de selección directa o la herramienta de selección de trazado, que nos permiten editar el comportamiento de los vectores dentro y por supuesto los métodos en los que se están combinando, ¿ok? Que depende de la capa. Tengo que tener una capa que tenga varios elementos para que las opciones aparezcan visibles. Puedo activar por acá la herramienta de directo y las opciones deberían aparecer visibles. Entonces muy importante todas estas opciones. Vamos a parar esta clase acá y nos vemos en la clase que viene, donde vamos a empezar a utilizar la herramienta de pluma o la herramienta de dibujo vectorial dentro del Photoshop para crear ejemplos reales de cosas que podemos hacer como trabajo de calle, para que empecemos a practicar con un poco de ejemplo real. Esto es todo por esta clase. Hasta luego.